Ábalos, del grupo 602, y hoy hablaré de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial surgió debido al Tratado de Versalles, que fue el que puso fin a la Gran Guerra. Pero de este tratado, Alemania salió muy perjudicada al perder territorios y pagar a los vencedores. Debido a esto surgió Hitler, que supo canalizar toda la rabia del país. Y al nacer el tercer gran imperio alemán, Hitler hizo caso omiso al Tratado de Versalles. En 1938 empezó a expandir sus territorios. En agosto de 1939, Hitler y Stalin establecen un pacto de no agresión entre ambas naciones. En septiembre de 1939, Hitler invade Polonia y 3 semanas después los soviéticos la invaden igual. La invasión de Polonia hizo que Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Cuando esto pasó, Alemania hizo una pausa para reagrupar filas y mientras esto pasaba, Inglaterra y Francia se mantuvieron a la defensiva. A esto la prensa lo llamó la Guerra de Broma. Las tropas inglesas y francesas se posicionaron tras la línea Maginot, la cual era una línea de defensiva que fue construida tras la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, la Unión Soviética invadió Finlandia, pero fracasó. En 1940, los alemanes atacan Luxemburgo, Francia, Bélgica, Dinamarca, Noruega y Países Bajos, dando fin a la Guerra de Broma. En Dunkerque, Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados y el motivo es desconocido. 22 de junio, Hitler se reúne con varios altos oficiales franceses, los cuales solicitaron un armisticio dando fin a la guerra en Francia. Italia, Alemania eran aliados para 1941. Alemania se había apoderado también de Albania y pensaba conquistar Grecia y Egipto, pero los italianos no podían solo con los griegos. Pero, al llegar refuerzos alemanes, estos conquistaron Grecia, Bulgaria, Egipto y Libia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Austria. Churchill rechaza firmar armisticio con Alemania y los británicos consiguieron defender sus territorios. Pero los nazis bombardearon por varios meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Para los británicos, estos resistieron. En junio de 1941, Hitler empieza la invasión barbarroja, o sea, la invasión a la Unión Soviética, pillando a Stalin por sorpresa, ya que no pensaba que Hitler fuera a romper el pacto Ribbentrop-Molotov y le quita los territorios de Polonia a los soviéticos. Queriendo conquistar Moscú, Hitler fracasa por el invierno. Japón era el país más avanzado de Oriente y cuando Alemania toma Francia, Japón al mismo tiempo toma Indonesia. En Estados Unidos hizo un bloqueo comercial de petróleo y a los japoneses no les quedó más que atacar Pearl Harbor, que era una base de defensa americana. Tras lo sucedido, ese mismo diciembre, Roosevelt declara la guerra entre Japón y Estados Unidos. Japón invade Hong Kong, Singapur, Tailandia, Indonesia Francesa y Filipinas. Hitler declara la guerra a Estados Unidos. En solo cuestión de tiempo, Hitler estará en la derrota. Una batalla naval se da en el Pacífico, los alemanes hunden los barcos de los aliados. En el Pacífico, en 1942, los americanos contraatacan a los japoneses en la batalla de Midway, donde los japoneses pierden 4 portaaviones. Inglaterra da luz verde para bombardear la población civil alemana. En agosto, Hitler ataca Stalingrado para darle un golpe moral a Stalin, ya que era la ciudad que llevaba su nombre, pero fueron derrotados a principios de 1943. Esta fue la guerra considerada la guerra más sangrienta de la historia. Desde entonces, los alemanes empezaron a ceder territorio a los rusos. En julio de 1943, los alemanes no consiguieron frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques en la historia. Con el encarcelamiento de Mussolini, Alemania sufre otro golpe. Los aliados liberan Roma y París. En enero de 1945, el ejército rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, liberando a miles de prisioneros. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero de 1945, los aliados hacen el bombardeo de Dresde, uno de los más grandes bombardeos civil de toda la historia, dando como resultado una ciudad destruida. En abril de 1945, los rusos invaden Berlín y ganan la última guerra europea. Ese mismo mes sucede el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler, dando paso a que la Alemania nazi se rindiera con los aliados, dando fin a la guerra en Europa. Pero la guerra seguía en otros lados del mundo. En agosto, en Japón, lanzaron 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para dar fin al ejército del emperador Hirohito y así poder finalizar la Segunda Guerra Mundial.